Buenos días, Om Namaste. Hoy quería compartir con vosotros este quinto vídeo sobre la vida de Swami Vivekananda, que trata sobre su apoteósico regreso a India después de 4 años de gira por Europa y Estados Unidos. Veremos su estancia en Ceilán, el llamado fenómeno Swamichi y sus viajes a Bengala y Kashmir. Cuando Swami Vivekananda decide regresar a India tras sus viajes de más de 4 años por Estados Unidos y Europa, tenía un objetivo muy claro. Ahora solo tengo un pensamiento y es India. Pero antes de llegar a su tierra natal, paró en Ceilán, la actual Sri Lanka. Su llegada a Ceilán fue un éxito sin precedentes. En Ceilán impartió varias conferencias y se le ofreció también una marcha triunfal. Vivekananda hablaba sobre la universalidad de la religión, instando a que el Dios adorado como Shiva, como Vishnu, como Buda o bajo cualquier otro nombre es uno y el mismo. Era un mensaje que ya lo encontramos en el Rig Veda, en el Bhagavad Gita y en las enseñanzas de Ramakrishna. Fue recibido también por las comunidades budistas, cristianas y musulmanas. Incluso le pidieron que enviara varios swamis para predicar el Evangelio de Sri Ramakrishna en Ceilán. India estaba empezando a conocer y a valorar la ingente labor de Vivekananda en el exterior. De alguna forma, India estaba aceptando a Vivekananda como su gurú, como el profeta del día de un hinduismo reinterpretado. Recordemos que el Día de la Juventud de India está dedicado a Vivekananda. Vivekananda había dicho: la India debe escucharme, yo sacudiré a la India hasta sus cimientos. Entonces Vivekananda embarcó para el subcontinente indio, llegando a Ramsawar, en donde fue recibido por el Raja de Ramat, quien ya le había ayudado y motivado para emprender el viaje a Estados Unidos. La llegada, como no podía ser de otra manera, fue triunfal. Así prosiguió su viaje hasta Madrás, la ciudad que le financió su viaje a Chicago, y en donde impartirá una de sus más conmovedoras conferencias sobre la verdadera misión del Vedanta. Vivekananda empezaba a ser adorado por millones de personas. Era un acontecimiento único, era la primera vez, prácticamente la primera vez que ocurría en India. Y el recibimiento de Madrás solo puede ser descrito como apoteósico. Nunca antes se había visto algo similar. Se erigieron 17 arcos triunfales con los siguientes lemas: larga vida al venerable Vivekananda, salve, digno hijo de Sri Ramakrishna, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. Solo hay una verdad, o ser verdadero, y las personas eruditas la llaman por muchos nombres. Una frase del Rig Veda. Incluso llegó a ser considerado como un avatar. En uno de sus discursos dijo, y os leo: la mejor manera de servir y buscar a Dios es servir a los necesitados, alimentar a los hambrientos, consolar a los afligidos, ayudar a los caídos y sin amigos, asistir y servir a los que están enfermos y requieren ayuda. Y era curioso y observar lo que dijo: mientras tenga este cuerpo soy dualista, pero no después. Curioso para alguien que se había declarado que seguía la Advaita Vedanta. A continuación, Swami Vivekananda decidió regresar a su tierra natal, a Calcuta, a Bengala. Su regreso también fue apoteósico. Se erigió un arco triunfal de bienvenida con la inscripción Salve Swamichi Jai Ramakrishna. Cerca de 5.000 personas oyeron su discurso, que se ha hecho famoso como una obra maestra de la oratoria y de ferviente patriotismo. 5.000 personas eran mucha gente en aquella época. Y decía en este discurso, y esto es muy importante que prestéis atención: mi misión en Estados Unidos no era para asistir al Parlamento de las Religiones, sino para explicar el Vedanta y recaudar fondos para el levantamiento de las masas indias. Mi trabajo en Inglaterra ha sido más satisfactorio para mí que mi trabajo en América. Mi Dios en la vida es Sri Ramakrishna Paramahansa. Importante mensaje: levantar a las masas indias. Y realmente Swami Vivekananda las levantó. Hoy en día es la cuarta economía del mundo, es el país, yo creo, que más clase media tiene, y será, yo creo que sin lugar a dudas, quizás no el líder mundial, pero uno de los grandes líderes del mundo.
En su discurso se refirió al Bhagavad Gita citando el famoso y trascendental verso número 6 y 7 del capítulo cuarto, el yoga del conocimiento, de la acción y de la renunciación, el jnana, karma, sannyasa. Siempre que, oh descendiente de Bharata, el dharma declina y el adharma se eleva, entonces yo me encarno para la protección de los buenos, para la destrucción de los malvados y para el restablecimiento del dharma. Yo vengo a existir en todas las edades. En este discurso proclamó a Sri Ramakrishna como una encarnación divina, como otros tantos otros ya lo habían hecho. Y también afirmó su condición de sannyasin. Soy un sannyasin. Si la gente me da dinero, primero lo gastaré en servicio al hombre. Trataré de salvar a los hombres primero haciendo provisión para darles comida, educación y religión. Swami Vivekananda estaba interpretando el mensaje de Sri Ramakrishna bajo una nueva luz, la realización de un rejuvenecimiento religioso elevando la condición de las masas indias a través del servicio y propagando la transmisión de la vida e ideas del maestro en el mundo entero. Y también empieza a meditar sobre la futura misión Ramakrishna como institución religiosa y filantrópica. Recordemos que la Ramakrishna Mission aún existe hoy en día y está implantada en muchos países del mundo. Por estos días, Swami Ramakrishnananda llega a Madras a instancias de Vivekananda para abrir un centro para propagar las enseñanzas del Vedanta en el sur de la India. Además, Vivekananda imparte numerosas conferencias y clases sobre el Vedanta y el Bhagavad Gita. Este ingente y prolongado trabajo empieza a pasar factura de nuevo en la salud de Vivekananda. Swami Vivekananda inicia a 4 brahmacharis al sannyasa afirmando: recuerden, el sannyasin nace en el mundo para la salvación de la propia alma y para el bien y la felicidad de muchos. Renunciad a todo. En esta frase encontramos el futuro lema de la misión Ramakrishna. También Vivekananda empieza a desarrollar la fórmula para que tanto los discípulos monásticos como los laicos, y esta es una característica muy importante de la misión Ramakrishna, pudieran trabajar conjuntamente. Y dijo que esta Shanga o organización sea por lo tanto llamada Misión Ramakrishna. El objetivo de la Shanga es predicar aquellas verdades de Sri Ramakrishna por el bien de la humanidad. El propio Vivekananda se convirtió en su presidente general y nombra a Swami Brahmahananda y Swami Yadpachananda presidente y vicepresidente respectivamente del centro de Calcuta. En 1899 es un momento clave. Se inaugura el monasterio de Belur Math. La inspiración y luz de Ramakrishna eran constantes. Sri Ramakrishna era mucho más grande de lo que sus discípulos creen que es. Él es la encarnación de infinitas ideas espirituales capaces de desarrollarse de infinitas maneras. Una mirada amable de sus ojos puede crear 100.000 Vivekanandas en un instante. En estos días, Vivekananda también afirmó: trato siempre de mantenerme bajo el torrente de Bhakti que brota dentro de mí. Estoy tratando de atarme con las cadenas de hierro de Jana. Así los discípulos se dieron cuenta que Sri Ramakrishna estaba detrás de Swami Vivekananda, que estaba trabajando a través de él. Recordar que he preparado un ebook gratuito que contiene un resumen de la vida de mi admirado Vivekananda. Si te ha gustado este vídeo, ayúdame a darlo a conocer, compártelo con quien quieras y si puedes, suscríbete a mi canal. Om Namaste, muchas gracias. Jai Vivekananda, Jai Ramakrishna.